Revolución Mexicana, el gran movimiento social del siglo XX, el domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde, iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Así lo establecía el llamado Plan de San Luis proclamado por Madero desde su exilio en San Antonio, Texas, pues en manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que les habían sido arrebatados arbitrariamente. La apelación al apoyo rural significó que el campesinado se sumara de manera unánime al alzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Después de las elecciones de octubre de ese año, elevó a Francisco I. Madero a la presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. En su libro Breve Historia de la Revolución Mexicana, el político y académico Jesús Reyes Heroles subrayó que, efectivamente, la causa fundamental del gran movimiento social que transformó la organización del país en casi todos sus variados aspectos, fue la existencia de enormes haciendas en manos de unas cuantas personas con mentalidad conservadora o reaccionaria. Al serio problema de la distribución de la tierra, se sumaba la situación de miseria de los campesinos, que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes, ya que les regulaba el salario y, a través de las llamadas tiendas de raya, les proporcionaba el alimento y el vestido al precio que deseaba. No solo eso, se permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros, con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno, además de la inseguridad e insalubridad de los talleres. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Libertador del Sur, reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. En tanto en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Posteriormente, Madero fue víctima de la sonada militar conocida de Cena Trágica, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913. En un principio, Victoriano Huerta, en su condición de general maderista, combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego se pasó a sus filas, con la mirada puesta en ocupar la presidencia, lo que ocurrió después del asesinato de Francisco I. Madero. Venustiano Carranza y Abraham González, como gobernadores maderistas, se pronunciaron en contra del usurpador Huerta. Mientras González fue muerto, Carranza, con el Plan de Guadalupe, convocó al pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad en el país. Se formó el Ejército Constitucionalista, con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noroeste, Pablo González en el centro, y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa combatieron al gobierno de facto hasta la renuncia de Huerta en 1912, tras la invasión estadounidense a Veracruz. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana. Sin embargo, la lucha se prolongó más tiempo, antes de que el país se estabilizara. Otros personajes relevantes de la Revolución Mexicana fueron José María Pino Suárez, Felipe Ángeles y los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, así como Aquiles, Carmen y Máximo Cerdán. La Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos históricos más relevantes de nuestra historia nacional. Fue un movimiento armado en contra del gobierno del general Porfirio Díaz, quien gobernó al país por más de 30 años. El periodo durante el cual el general Díaz estuvo a la cabeza del poder ejecutivo es conocido como el Porfiriato y abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. El Porfiriato es una etapa histórica de grandes contrastes, debido a que durante la misma, en México se gestaron importantes cambios positivos, así como retrocesos, principalmente en el ámbito social, mismos que, a la postre, gestarían la Revolución Mexicana, primera de las grandes convulsiones del siglo XX.
Desde que México se constituyó como país independiente, en 1821, no había podido consolidarse un gobierno capaz de llevar a cabo las reformas necesarias que permitieran al país entrar en una fase de estabilidad política, desarrollo social y riqueza económica. ¿Qué se logró con la Revolución Mexicana? Después de varios años de que inició la lucha armada, se promulgó la Constitución política que nos rige actualmente. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Esta Carta Magna recoge varios de los postulados de la revolución, como la no reelección. En conclusión, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Datos curiosos de la Revolución Mexicana. Número 1. Emiliano Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca ubicada en Morelos. Actualmente está abierta al público. 2. Había niños y mujeres en la revolución como espías o cargando armas. 3. Emiliano Zapata tenía un doble para acudir a eventos públicos y tras ser asesinado, la gente buscaba el lunar que tenía en la parte superior de su ojo para comprobar que realmente era su cadáver. 4. Agustín Víctor Casasola era el fotógrafo que capturó la realidad de la Revolución Mexicana. 5. La frase sufragio efectivo, no reelección se dice que la originó Francisco I. Madero en contra del porfiriato, pero esta frase realmente era contra Benito Juárez. 6. Lema Tierra y Libertad. Esta icónica frase de los revolucionarios, también llamados rebeldes, surge como parte de las acciones que forjaron de este movimiento. Las publicaciones en periódicos de los opositores. Así es, los creadores de la famosa frase Tierra y Libertad fue creada por Enrique y Ricardo Flores Magón, hermanos, escritores, periodistas que publicaban en oposición al gobierno de Porfirio Díaz, razón por la que fueron encarcelados y exiliados. Las mujeres y niños en batalla. El papel de las mujeres se convirtió en uno de los más importantes conforme la guerra se extendía, pues ellas se encargaban de diversas labores, desde procurar los alimentos y lavar la ropa hasta el cuidado de los heridos de las batallas. Pero no solo eso, sino que también participaban en las estrategias de combate al convertirse en una especie de espías incluso en traficantes de armas y combatientes, razón por las que eran llamadas las soldaderas. En cuanto a los niños, según su edad, participaban en diferentes actividades específicas, pero siempre relacionadas con el movimiento revolucionario. Algunas de esas tareas eran: a partir de los 5 años de edad, los niños hacían labores conjuntas con las mujeres, básicamente ayudar con el cuidado del ganado, cargar agua o llevar el alimento a los revolucionarios. Entre los 7 y 9 años, continuaban con algunas de estas tareas, pero ahora al lado de los soldados rebeldes, por lo que comenzaban a empaparse del modo de operar de ellos. A partir de los 10 años de edad, ya les eran asignadas labores de guerra y tenían entrenamiento militar. Aunque su principal tarea era la de espionaje, en muchos casos ya se les enviaba directamente a combate, por lo que podían portar armas. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo videos como este. Que tengas un excelente día.